noches a todos y a todas. Qué gusto saludarles y también qué gusto poder compartir el día de hoy, miércoles 30 de marzo de 2022. La continuación del curso. Hoy vamos a hablar un poquito del cheque y vamos a ver entonces que con relación al cheque hay algunos aspectos que tenemos que conocer. Muy bien. Entonces, con relación al cheque, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver entonces en nuestro código de comercio. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, una pregunta. ¿Sí? Va a hablar hoy acerca de la cédula hipotecaria, disculpe. ¿Cómo? Que si hoy va a explicar el tema de cédula hipotecaria, disculpe. No, hoy vamos a explicar el cheque. Aquí está el título. Okay. ¿Sí? Ahí. Okay. Sí, ese es el título que vamos a hablar hoy. Recording in progress. Entonces, muy bien. Muchas gracias. Bueno, para servirle, no tenga pena. Muchas gracias, Diego, ahí por el recordatorio, muy amable. Entonces, vamos a hablar del cheque. Fíjense ustedes que ya hablamos de la letra de cambio, ya platicamos un poquito del pagaré. Hoy vamos a dedicar el periodo completito a hablar del cheque, porque este título de crédito es el título que más despierta, ¿verdad?, curiosidad y más despierta, ¿verdad?, pasiones, ¿verdad?, y discusiones con relación a este título de crédito, porque es el título de crédito con el que más estamos relacionados. Todos, de alguna manera, hemos tenido contacto con este título de crédito. Y eso me va a servir para, a la hora de explicar este cheque, entrar en materia. No como cuando explicamos la letra de cambio, ¿se acuerda, verdad? Que tuvimos que hablar de la importadora, del interesado y del financista, ¿verdad? Y crear una situación ahí para que pudiéramos comprender cómo surge la letra. Bueno, pues con el cheque no hay necesidad de ello, porque pues todos hemos visto que el cheque pues incluso es un medio de pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspectos son los que necesito que sepamos del cheque? Aspectos generales del cheque, ¿verdad? O aspectos introductorios del cheque. Artículo 491. No, 94. Artículo 494. Artículo 494. Ahí lo vamos a anotar aquí en el chat. Oigan, ¿para qué? 494. Ahí está. 494. Veamos, pues. El cheque solo puede ser librado contra un banco. Es decir, que en el cheque, solamente el banco, solamente un banco, es el librado. Mire, solamente un banco es el librado. Para los que les tocó el cheque, ahí ya tenemos una diferencia con la letra, ¿verdad ustedes? ¿Y cuál es la diferencia? Que la letra, pues el librado puede ser cualquier persona, ¿verdad? No especificamos que alguien con determinadas características sea librado. Mientras que en el cheque, el librado, el obligado, el aceptante, el girado, solamente es un banco, ¿verdad? Es un banco. Muy bien. Ese es entonces el primer aspecto que necesitamos saber del cheque. Segundo aspecto, vámonos al 495. Requisitos. ¿Cuántos requisitos especiales tenemos? 2 especiales, más 5 generales. Vamos a decir que el cheque tiene 7 requisitos.
de los cuales 5 son generales, que están en el artículo 386, y 2 son especiales, que son los que están en el artículo 495. ¿Cuáles son los 2 requisitos especiales? Dice orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero y el nombre del banco librado. Mire, ahí ya tenemos, ahí por ejemplo tenemos una similitud con la letra, porque la letra también contiene orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. Mire, bueno, eso con relación a los requisitos. ¿Qué más? Vámonos al artículo 496. Y aquí vamos a establecer las clases de autorización. 400, aquí sería 495, 496 es ahorita. 496. Tenemos clases de autorización. Leamos. El librador debe tener fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de autorización expresa o tácita para disponer de esos fondos por medio de cheques. Entonces, vamos a ver que hay una autorización que es expresa y vamos a ver que hay otra autorización que es tácita. ¿Cuándo la autorización es expresa? ¿Cuándo la autorización es expresa? Es expresa cuando el banco lo llama. Usted gira un cheque y el banco le llama, ¿verdad? Para confirmar el cheque. Esa confirmación del cheque es cuando el banco llama, ¿verdad? ¿Verdad? A través de una llamada. Entonces, a través de una llamada, regularmente es cuando los cheques son arriba de 5,000 quetzales o de 5,000 quetzales en adelante, me parece, ¿verdad? Cuando es de 5,000 quetzales en adelante, viene el banco y antes de pagarlo, pues va a confirmar el cheque. Y si no lo confirma, no lo paga, ¿verdad? Y la autorización tácita es cuando es por una cantidad menor, ¿verdad? ¿Cuándo da usted esa autorización tácita? Cuando usted aperturó la cuenta. Cuando usted aperturó la cuenta, usted firmó un contrato de depósitos bancarios, perdón, usted firmó un contrato bancario de depósitos monetarios. En una de las cláusulas, porque usted leyó todas las cláusulas, ¿verdad? Que es en una de las tantas cláusulas, ¿verdad? Con esa letra pequeñita, ¿verdad? Y ese montón de cláusulas, pues una de esas cláusulas, ahí decía que si el cheque era menor a 4,000 quetzales, no lo van a estar llamando para pagar, ¿verdad? Entonces, a través de la llamada y la tácita a través del contrato. ¿Verdad? Ahí se establece entonces esta autorización. Muy bien, ¿qué más tenemos que saber del cheque? Tenemos que saber o conocer cuál es su forma de circular. ¿Se acuerda que habíamos visto en cuanto a las formas de circular? Habíamos visto que las formas de circular podían ser a la orden, podían ser al portador y en forma nominativa. Bueno, en el artículo 497 vamos a encontrar, en el artículo 497, vamos a encontrar que el cheque puede circular a la orden y al portador. Aquí encuentro yo una similitud con la letra de cambio, y es que la letra de cambio también puede circular a la orden. Y también encuentro una diferencia con la letra de cambio. Y es que la letra de cambio, esa es la diferencia, y es que la letra de cambio pues circula en forma nominativa, ¿verdad? Y el cheque no circula en forma nominativa.
¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí estamos con las formas de circular. También tengo que conocer las formas de vencimiento. Formas de vencimiento. ¿Se acuerda de las formas de vencimiento? Hay 4 formas de vencimiento, ¿verdad? A día fijo, a la vista, a cierto tiempo fecha, a cierto tiempo vista. Bueno, veamos el artículo 501. Y el artículo 501 regula, el cheque será siempre pagadero. ¿Qué dice? A la vista. Muy bien, Jennifer. Excelente, excelente. A la vista. A la vista. Es decir, el cheque vence únicamente a la vista. Y aquí pues tenemos diferencias o similitudes con la letra de cambio. En cuanto al vencimiento, ¿en qué se parece la letra con el cheque? En que los dos pueden vencer a la vista, ¿verdad? Y diferencias en cuanto al vencimiento entre la letra y el cheque. Bueno, el cheque solo vence a la vista, mientras que la letra puede vencer de las 4 formas, ¿verdad? Y otro aspecto que vamos a tener que conocer, pero no lo puedo fundamentar acá, pero con lo que yo les voy a anotar acá, pues será suficiente, pues ya lo hemos platicado, y es sobre las formas de librarse. Formas de librarse, crearse, emitirse o girarse, y el cheque, se puede librar de las 3 formas. ¿Qué pasa si el cheque usted se lo da, usted crea un cheque a nombre de su hermano? Bueno, pues en ese cheque intervienen 3 personas. Usted como creador, su hermano como beneficiario y el banco como obligado. Ese cheque ha sido librado, girado a cargo de tercero. Cuando el cheque, por ejemplo, usted crea un cheque para usted mismo, un cheque a nombre suyo, ¿verdad? Y va al banco, ahí resulta que usted es creador y beneficiario al mismo tiempo. Entonces, ese cheque ha sido librado a propia orden. Y cuando un cheque es librado por el banco, por ejemplo, usted presta servicios a un banco, por ejemplo, ¿verdad? Y viene el banco y a fin de mes le va a pagar con un cheque del mismo banco, por supuesto. Entonces, el creador es el banco, el creador del cheque es el banco, pero el obligado a pagar también es el banco. Por lo tanto, ese es a propio cargo. Bueno, entonces, estos aspectos son los que necesitamos conocer, ¿verdad? Del cheque. Que el cheque puede ser liberado contra un banco nada más, que el cheque tiene 7 requisitos, de los cuales 2 son especiales y 5 son generales, que el banco para poder pagar un cheque necesita una autorización que puede ser expresa o tácita, el cheque circula a la orden y al portador, el cheque vence a la vista y el cheque puede librarse a cargo de tercero, a propia orden y a propio cargo. Bueno, esos creo que son aspectos que creería yo, me cuentan si tienen alguna duda con relación a estos 6 aspectos que acabamos de comentar, o algún comentario, o algún aporte. Muy bien, entonces ahí estamos bien, excelente. Ahora quiero que veamos otros aspectos. A ver, quiero que platiquemos algunas particularidades exclusivas del cheque, ¿verdad? Es decir, no ocurren en otro título de crédito. No ocurren en otro título de crédito. Y es, por ejemplo, veamos el artículo 501 nuevamente. Leamos 501 nuevamente. Porque dejaste las luces encendidas. Vamos a leer el 501 nuevamente. Míralo. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago
antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha, es pagadero el día de la presentación. En estos casos, el día de la presentación se tendrá legalmente como fecha de creación del cheque. Por ejemplo, ¿verdad? Llegan a cobrarle, ¿verdad? Sus cremas de Avon a usted, ¿verdad? Llegan a cobrarle sus cremas de Avon hoy 30, ¿verdad? De marzo, porque usted había dicho que para fin de mes, ¿verdad? Y entonces llega, ¿verdad? La persona de Avon, ¿verdad? Con usted y le dice, mire, hoy fin de mes vengo a cobrarle. Y usted, ¿verdad? Pues como buen chapín, ¿verdad? Le va a decir, es que yo no te dije fin de mes, ¿de qué mes, verdad? Yo no te dije fin de mes, ¿de qué mes? Y entonces, pues, el de Avon, pues, quiere que usted le diga, pues, cuándo le va a pagar lo que le debe y que de verdad le garantice que le va a pagar. Entonces viene usted y saca su chequera, ¿verdad? Como con 500 cheques, ¿verdad? ¿Verdad? Y saca su chequera, ¿verdad? Presume su chequera y llena un cheque que dice Guatemala, 30 de abril de 2022. Y entonces el de Avon le dice, ay, mire, se confundió, no es abril, es marzo. Y usted le dice, no, es que yo le estoy dando a usted un cheque prefechado. Prefechado. Así decimos. Lo correcto es decir posfechado. Pero todos decimos prefechado, ¿verdad? Bueno, pero eso no es importante porque eso ni siquiera está regulado en el código, ¿verdad? Vamos a quitar mejor para no hacernos bolas, ¿verdad? Va. Entonces, se va a girar ese cheque prefechado, vamos a decir. Pero ¿qué le tiene usted que encargar al de Avon? Que no lo vaya a cobrar antes, porque si lo cobra antes, ¿verdad? No van a haber fondos y el banco ahí de repente le va a penalizar. Se lleva el de Avon el cheque y el de Avon, ¿verdad? En venganza de que usted lo hizo ir, ¿verdad? A cobrarle, ¿verdad? Va y presenta ese cheque para su pago hoy, 30 de marzo de 2022. La pregunta es, ¿le tiene que pagar el banco ese cheque o no se lo tiene que pagar? Esa es la pregunta. ¿Quién se anima a decir sí o no? Marina dice que sí. Muy bien, Marina, excelente. Eso significa que hemos interpretado muy bien, Eric. Eso significa que hemos interpretado correctamente el 501. ¿Correcto, Melanie? Muy bien, Jennifer. Dora, correcto, así es. Berry también, correcto, lo tiene que pagar. Ahora, y legalmente, ¿cuál es la fecha de creación del cheque entonces? Si hoy lo pagan, entonces no es esta la fecha de creación. Mire, a pesar que en el cheque dice que es esa la fecha, no sería esa, sino sería la fecha en la que se está pagando, ¿verdad? Eso con fundamento en el 501. Bueno, pero realmente yo de lo que quiero que hablemos es del 502. Este es el que me interesa. Vámonos al 502. ¿Qué regula el 502? Los cheques deben presentarse para su pago dentro de los 15 días calendario de su creación. Eso significa que dentro de los 15 días, dentro de los 15 días, vamos a ver. Voy a hacer aquí mi línea del tiempo, ¿eh? Si me sale torcida, no se vaya a reír de mí. Aquí tengo el día 1 de creación del cheque, ¿verdad? Y por aquí voy a tener el día 15. Día 15. Es decir, que del día 1 al día 15 yo tengo para cobrar mi cheque. Pero ese día 1, ¿a partir de cuándo? A partir de la creación. A partir de la creación. Vea ese artículo 502. ¿Cómo dice el epígrafe? Plazo para
presentación. La pregunta es entonces, o sea que solo ese plazo tengo para presentarlo, porque como dice plazo para presentación, o sea que si me excedo del día 15, ya no puedo ir a cobrar mi cheque. Bien puedo ir el día 16. Bien puedo ir el día 16 a cobrar mi cheque. Solo que ahí ese día ya no es plazo para presentar, ya no estoy en plazo o en tiempo para poder presentar mi cheque. Veamos el artículo, por favor, 508. Este artículo en su epígrafe dice pago extemporáneo. Pago extemporáneo. Entonces, leamos ese artículo. Aun cuando el cheque no hubiere sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que sigan a su fecha y no ha sido revocado. Voy a volver a leerlo, pero ahora voy a hacer unas pausas. Aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo. O sea que, ¿cuánto tiempo tengo? Voy a redundar. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar en tiempo mi cheque? Tengo del día 1 al día 15. O sea que esto el legislador también le denomina presentación en tiempo. Miren. O sea que le llama plazo de presentación o presentación en tiempo. Y lo voy fundamentando, ¿verdad? Sigo leyendo. El librado deberá pagarlo si tiene fondos. O sea que si no tiene fondos, bueno, obviamente no lo paga si no tiene fondos, pero a lo que vamos es que no hay ninguna responsabilidad del librador y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que sigan a su fecha y no ha sido revocado. O sea que el cheque después del día 16 se puede revocar. Después del día 16 se puede revocar. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá por el momento? Acá por el momento tenemos entonces que del día 1 al día 15 es del día 1 al día 15 es el pago en tiempo o el plazo para presentación, ¿verdad? Sara nos pregunta cómo se revoca. Ahorita vamos a explicar eso, porque ahorita vamos a explicar la revocación. En un minuto ya estamos explicando la revocación. Entonces, repito. Entonces, del día 1 al día 15 es el plazo para presentación o la presentación en tiempo del cheque. Del día 16 hasta los 6 meses es el pago extemporáneo. Ahora, ¿a partir de cuándo empiezo a contar el pago extemporáneo? A partir del día 1. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la última línea del 508 dice, se presenta dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. ¿Y cuál es la única fecha que tiene el cheque? La fecha de creación. Muy bien. Nos pregunta Marina, ¿y quién es el encargado de revocar el cheque? El banco. Ahorita, justamente a eso vamos ahorita. Entonces, eso es entonces la diferencia entre plazo para presentación y pago extemporáneo. Ojo entonces, porque el pago extemporáneo se hace si hay fondos y si no se ha revocado el cheque. Si el cheque ya se revocó, aunque esté bien hecho el pago, ¿verdad? Pero el día 16 ya no es día para ir a cobrar cheque, ¿verdad? Según el legislador. Muy bien. Vámonos ahora al artículo 507 y vamos a platicar un poco de la revocación. El artículo 507 regula la revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. Mire, otro nombre con el que se le denomina a este plazo. Mire, le denomina plazo
legal para su presentación. Entonces, ¿en qué momento es que se puede hacer la revocación? A partir del vencimiento del plazo legal para su presentación. ¿Y a partir de dónde y cuántos días es el plazo legal para su presentación? Del día 1 al día 15. O sea que del día 1 al día 15 yo no puedo revocar el cheque. ¿A partir de cuándo puedo revocar el cheque? Lo puedo revocar a partir del día 16. A partir de ahí lo puedo revocar. Ahora bien, ¿qué pasa si el cheque se ha extraviado o me lo han hurtado, ¿verdad? O el cheque circuló, ¿verdad? De forma anómala y yo quiero revocarlo. Bueno, puede existir, ¿verdad? Una revocación justificada que puede ocurrir dentro del plazo de los 15 días. Sigamos leyendo, por favor. La revocación en tal caso no necesita expresar causa. Antes del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque, el librador o el tenedor pueden revocar la orden de pago alegando como causa únicamente, ¿qué dice? El extravío, ¿qué más? Sustracción del cheque o adquisición de este por tercero a consecuencia de un acto ilícito. Sustracción y adquisición ilícita, digamos. Entonces, esas son las tres causas para poder revocar justificadamente el cheque, ¿verdad? Bueno, si del día 1 al día 15 yo quiero revocar el cheque, si yo llamo al banco, por ejemplo, y digo, mire, señor del banco, el cheque número 2 lo libré a nombre de fulano, no lo vayan a pagar, por favor, porque ese cheque a fulano se le perdió, me acaba de llamar que se le perdió. O fíjese que no lo pague porque me lo robaron, yo lo tenía aquí, no está, ¿verdad? Me lo robaron. O mire, me lo hurtaron, sería, ¿verdad? Porque no se dio cuenta, me lo hurtaron. O mire, no vaya a pagar ese cheque porque no mira que me vinieron a cobrar la extorsión y como no tenía efectivo, me dijeron que aunque sea cheque les diera. No vayan a pagar ese cheque. Entonces, mire, hay una revocación justificada. O sea, yo tengo que explicar por qué. ¿Y qué tal si yo digo, mire, no pague el cheque porque yo solo se lo di al Diabón solo para que se fuera? ¿Será que eso es suficiente para revocar el cheque dentro de los 15 días? No, ¿verdad? Solamente hay tres causas por las cuales yo puedo justificar. Ahora, si yo llamo el día 16 y quiero revocar el cheque, ¿será que me van a preguntar por qué motivo estoy revocando el cheque? No, ¿verdad? No me van a preguntar, porque la revocación se da a partir del día 16. ¿Correcto, Marina? No me van a preguntar nada. Yo simplemente lo revoco, ¿verdad? Simplemente lo revoco. Sigamos leyendo, por favor, el segundo párrafo del artículo 507. Si el librado recibiere orden del librador o del tenedor de no pagar un cheque por alguna de estas causas, se abstendrá de hacerlo sin responsabilidad alguna y comunicará esta circunstancia a quien lo presente al cobro. Sigamos leyendo. El librador o tenedor que dé una orden de revocación causal injustificadamente, de aquí de esta palabrita injustificada, yo voy a extraer, por favor, el siguiente concepto. Revocación, perdonen, de aquí voy a extraer el siguiente concepto, que va a ser revocación causal. Y esta es la justificada. Ahí está, miren. Ahí, con todo y fundamento. Mire, ya sabe de dónde estoy sacando cada palabrita que estoy escribiendo.
Entonces, usted perdonará que no aparecen las letras, ¿verdad? Al mismo tiempo que como estoy hablando, pero ahí le pido disculpas, ¿verdad? Que vieran que llamamos a la compañía de internet para que nos solucionaran ahí algo relacionado a la velocidad, pero no se puede, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Justifican, ¿verdad? No voy a decir la compañía, pero creo que cualquiera de las dos más famosas dan el mismo problema. Bueno, entonces, sigo leyendo. El librador o tenedor que dé una orden de revocación causal injustificadamente antes del vencimiento del plazo, eso significa que el día 16, ¿verdad? Según el legislador, es el día 15 es el vencimiento del plazo, ¿verdad? Sigo leyendo. Quedará responsable ante el tenedor legítimo por los daños y perjuicios que ello le cause sin perjuicio de las responsabilidades criminales. Es decir, que las responsabilidades, Wendy ya nos descubrió, ¿verdad? Me imagino que es el mismo problema, ¿verdad? Pero no sé si alguien de los de la otra empresa podría decir si pasa lo mismo con la otra, ¿verdad? Para ver si nos cambiamos o no. Muy bien. Ya nos cachó Wendy. Muy bien. Entonces, resulta que yo puedo cometer un acto criminal, fíjese, yo puedo incurrir en una responsabilidad criminal del día 1 al día 15. Esa responsabilidad criminal se llama estafa mediante cheque. Estafa mediante cheque. Ya vamos a leer la estafa mediante cheque, vamos a platicarla despacito, no se preocupe. Pero resulta que el legislador me está diciendo, mire, si usted revoca y no es justificado, usted comete el delito de estafa mediante cheque. ¿Y en qué clase de pago yo necesito justificar la revocación? En el plazo de 1 a 15 días. Por lo tanto, del día 16 a los 6 meses yo no puedo tener ninguna responsabilidad de tipo criminal, ¿verdad? O sea que el de Avon, por ejemplo, ¿verdad? Yo le dije, ¿verdad? Mire, le hice un cheque con fecha de hoy. Le dije, mire, aquí está el cheque con fecha de hoy, pero hágame el favor, cóbrelo dentro de 15 días. No me lo cobre todavía. Dentro de 15 días me lo cobra, por favor, ¿verdad? Imagínense, ahí ya hay dolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo la intención, ¿verdad?, de defraudar al de Avon, ¿verdad?, en su patrimonio, porque le estoy dando un cheque que ahorita tiene fondos, del cual puede disponer, pero como un acto de buena fe, yo le digo, mire, el día 16 cóbrelo. Y el día 16 yo llamo al banco, mire, el cheque 2 no lo vaya a pagar. El banco, ¿qué me va a decir? A sus órdenes, ¿verdad? Nada más, ni me va a preguntar nada. Y cuando llegue el de Avon a cobrar el cheque, el día 16, ¿qué le va a decir el banco? Disculpe, no le podemos pagar porque el dueño del cheque nos dijo que no lo pagáramos, ¿verdad? Y entonces, pues, no tengo ninguna responsabilidad penal, ¿verdad? Que es la relacionada a la estafa mediante cheque. Pero leamos de la estafa mediante cheque porque yo sé que ustedes quieren saber de la estafa mediante cheque. Vámonos al artículo 496. Artículo 496, que se refiere a la disponibilidad. ¿Qué regula el artículo 496? 1.2, tercer párrafo. Tercer párrafo. El que defraudare a otro, librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos, antes de que expire el plazo para su cobro. Esta es otra forma en la que le denominamos este plazo. Mire. Plazo para su cobro. O disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro o alterando cualquier parte del cheque usando indebidamente el mismo, será responsable de delito de estafa conforme al Código Penal. Ese delito de estafa no es otra estafa que la estafa mediante cheque, ¿verdad? Lo que pasa es que el Código de Comercio es de 1971
Y en ese año no existía la estafa mediante cheque. La estafa mediante cheque existió a partir de 1973, cuando entró en vigencia el actual Código Penal, ¿verdad? Entonces, por eso es que solo dice delito de estafa, pero cuando uno analiza el artículo 268 del Código Penal, pues son los presupuestos para el delito de estafa mediante cheque. Muy bien, entonces eso es lo relacionado a la estafa. O sea que, ¿en qué momento se puede cometer la estafa mediante cheque? Únicamente del día 1 al día 15. ¿Y cuáles son los presupuestos para ese delito, verdad? Que haya yo girado un cheque sin fondos, o bien que haya dispuesto de ellos antes del día 15, ¿verdad? Otro presupuesto para el delito de estafa es que yo haya revocado sin causa justificada el cheque antes del día 15, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso sería con relación a la estafa mediante cheque. ¿Qué otro aspecto necesito que sepamos? Vamos a ver. Vámonos al artículo 511. Vámonos al artículo 511. ¿Qué dice el 511? El protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. ¿En qué momento, dentro de qué plazo tengo para hacer el protesto? Del día 1 al día 15. Del día 1 al día 15 yo debo protestar el cheque. Bueno, yo debo protestar el cheque. Y definitivamente el cheque, ¿verdad? Voy a quitar mejor aquí. Debo protestar el cheque. ¿Se acuerda qué es el protesto? Es un acto notarial, ¿verdad? Por medio del cual se hace constar que un título de crédito fue presentado en tiempo para su cobro y hubo negativa de este, ¿verdad? Nieves nos pregunta, licenciado, una pregunta. Cuando es un cheque post prefechado, cuando comienza a correr el día 1. Ah, bueno, si el cheque es presentado antes del plazo, ¿verdad? Que dice antes de la fecha de creación, ¿verdad? Entonces legalmente se tiene que, ese día que se presentó el cheque, ¿verdad? Ese día que se presentó el cheque, pues ese día es el día de su creación, ¿verdad? Si se presentó y fue pagado, ¿verdad? Ahora bien, si el cheque se presenta y no es pagado, vamos a ver que el plazo para su cobro es hasta, o su plazo de vencimiento, mejor dicho, es hasta el día 15. Pero hasta el día 15 contaba a partir de qué momento? De la fecha de creación. Y no es que yo me lo esté inventando, es que vean cómo dice el 502. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días calendario de su creación, ¿verdad? Entonces, si yo le doy un cheque, por ejemplo, Nieves, a usted le van a pagar, ¿verdad? Digamos que usted vende topper, digamos, ¿verdad? Usted vende topper. Entonces, usted vende topper y entonces le dicen, ¿verdad? Mira, Nieves, te voy a pagar el topper, ¿verdad? Con un cheque, pero lo voy a hacer con fecha, pero me haces favor y lo cobras hasta fin del otro mes. ¿Qué le va a decir usted? Usted le va a decir, no tenga pena. Hágame mejor el cheque postfechado o prefechado. Póngame como fecha de creación el día que usted quiere que lo cobre. ¿Por qué? Porque resulta que no vaya a ser que al final de cuentas, cuando usted llegue al banco, ese cheque no tenga fondos y ya le pasó el día 16, ¿verdad? Y ya, entonces ya le ha caducado, ¿verdad? Ya le ha caducado el poder protestar, ¿verdad? Me cuenta Nieves si estamos bien ahí. Bueno, ahora quiero que leamos una cuestión. Deje ahí su dedito en el artículo 511, deje ahí su lapicerito y rapidito, así de una carrerita, leamos el artículo 399, solo para recordar
un aspecto que se explicó en su momento cuando se indicó este tema. Artículo 399. ¿Qué regula? La presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto. Fíjese pues, o sea que el legislador lo que me está diciendo es que puede haber algún acto que suple el protesto. Volvamos a leer. La presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto. Aquí lo interesante, salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto. Eso significa que sí puede existir algún acto por ahí que pueda suplir al protesto. Bueno, vámonos al 511 entonces y leamos el segundo párrafo del 511. ¿Qué regula el segundo párrafo del 511? Dice, la anotación que el banco coloque o haga acompañar al cheque físico o al cheque digitalizado de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá los efectos del protesto. Ah, mire qué interesante. O sea que si el banco anota el cheque, ya no hay necesidad de llamar al notario para protestar. Mire, es decir que yo tengo del día 1 al día 15 para protestar o que el banco anote para protestar o para anotar, vamos a decir, ¿verdad? Protestar o anotar. Es decir, que la anotación es el acto que suple el protesto. Mire la anotación que hace el banco. Es el acto que suple el protesto. Vamos bueno, voy a volver a leer. La anotación que el banco, ¿qué dice? Coloque. O sea que el banco puede colocar la anotación, que el banco coloque o haga acompañar. O sea que la anotación se puede colocar o acompañar. Y vamos a explicar qué es eso de colocar y acompañar, porque fíjese que no va a ser lo mismo. Vamos a ver, aquí Aura tiene una pregunta. Licenciado, si el creador del cheque llama al banco para que no paguen el cheque dentro de los primeros 15 días a partir de la emisión del mismo. Vamos a ver, licenciado, y si el creador del cheque llama al banco para que no paguen el cheque dentro de los primeros 15 días a partir de la emisión del mismo. No entiendo la pregunta. Bueno, no sé si se refiere bueno, no, Aura, perdone, ¿podría replantearme la pregunta porque no la comprendo? Licenciado, buenas noches. Sí, yo creo que cabal es lo de estafa mediante cheque, si no justifica, me estaba contestando Marina de Yasmín. Era, digamos, que si la persona que emite el cheque y se lo da a un tercero, ¿verdad? Pero ya para que lo cambie, digamos, dentro de los 15 días. Sí. Ajá. Entonces, digamos que si esta persona llama al banco y dice que no paguen el cheque porque se le extravió o algo así, entonces ahí me estaba explicando Marina que sería estafa mediante cheque. Correcto, así es correcto. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Marina, por auxiliar al auxiliar. Correcto, así es. Muy bien. Ahora quiero que veamos, si Nieves tiene ahí la manita levantada. Yo tenía una pregunta. Digamos que yo tengo 15 días digamos que a mí me dan el cheque prefechado y voy y resulta que no tiene fondos. O sea, yo tengo 15 días para volver a ir y ver, tal vez pasado mañana ya le pagaron, ya tiene fondos, voy y así, ¿verdad? Entonces, digamos que los dos tenemos 15 días. Él en 15 días no puede
la remoción y yo 15 días tengo para protestar. O sea, los dos tenemos 15 días, digamos. Eran 2 horas. No, vuélvame a plantear la pregunta, perdone. Ajá, la primera pregunta es, digamos que el día de hoy voy al banco y el cheque no tiene fondos. Entonces, ellos me dicen que puedo, o sea, ¿se puede protestar ese mismo día? ¿O tengo que ir otro día para ver si el otro día tiene fondos? Ah, no, lo puede protestar el mismo día. El mismo día. Ah, muy bien. Y la otra pregunta es, en esos plazos, los dos tenemos 15 días. Yo tengo 15 días para protestarlo y él tiene, en 15 días no puede revocar el cheque. Correcto, así es. Muy bien. Gracias. Así es, correcto, sí. Entonces, muy bien, veamos entonces. Quiero explicar la diferencia entre colocar la anotación y acompañar la anotación. Ya voy a regresar aquí y para ello quiero que veamos acá lo siguiente. Fíjese, pues aquí tengo yo un cheque. Aquí tengo yo un cheque. Y este cheque por 2,000 quetzales a nombre mío, mire. Y el cheque es de, lo voy a escribir acá porque esto va a ser lo importante. El cheque es de Ban Rural. ¿A dónde voy a ir a cobrar yo ese cheque? Necesariamente tengo que ir a Ban Rural a cobrarlo. No puedo ir a cobrarlo a otro lado. Entonces yo tengo que ir. Voy a Ban Rural a cobrar. Voy a Ban Rural a cobrar. Entonces yo hago mi cola en Ban Rural y cuando llego a Ban Rural, el receptor pagador verifica el cheque, ingresa a la cuenta y verifica si tiene fondos. Si no tiene fondos, en ese instante el receptor pagador me va a decir que el cheque no tiene fondos. Y entonces yo le pido al receptor pagador que me haga favor de darme una constancia que no tiene fondos, ¿verdad? Y entonces viene el receptor pagador y saca una boleta que es ya tienen impresa ellos una boleta en donde aparecen varias opciones. Me parece que son 16 los ítems de por qué un cheque no puede cobrarse, ¿verdad? Ahí aparece, ¿verdad? Que la firma no coincide, aparece que el cheque no tiene fondos, que el cheque fue revocado. Aparecen las opciones. Y viene el receptor pagador y me marca la opción que dice no tiene fondos, ¿verdad? Ese papelito, voy a decir, perdonen que utilice estos términos, pero es para poder explicar. Ese papelito que el receptor pagador ha sacado de su gaveta, ¿verdad? Y él ha marcado, va a engraparlo al cheque. Y eso sustituye el protesto. Ya no tengo necesidad de llamar al notario. Entonces, allí lo que el receptor pagador está haciendo es que está acompañando la anotación. Está acompañando la anotación. Ahí sería el concepto acompañar. Es decir, aparte está la anotación y aparte está el cheque. Y viene y los engrapa, ¿verdad? Y los engrapa. Ahora, eso porque yo decidí ir al banco a cobrar el cheque. Pero ese cheque también yo lo puedo cobrar por conducto de otro banco, ¿verdad? Puedo cobrarlo por conducto de otro banco. Ese es el término que utiliza el legislador cuando un banco cobra un cheque, ¿verdad? Por conducto de otro banco. ¿Y cómo es? Resulta que yo tengo cuenta en GIT y entonces voy a depositar el cheque, voy a depositar
el cheque a GIT, por ejemplo. Voy a depositar el cheque a GIT. Entonces, yo voy a GIT, fíjese, pues usted ya sabe que el cheque no tiene fondos, ¿verdad? Entonces voy a GIT, deposito el cheque y entonces GIT me recibe el cheque, pero ¿será que GIT, verdad, tiene acceso a las cuentas de Banrural para verificar si tiene fondos el cheque? Por supuesto que no. Entonces GIT me recibe el cheque. Es más, GIT de una vez acredita a mi cuenta de forma provisional que se han depositado 2,000 quetzales. Ese cheque lo tiene GIT en su poder y GIT se lo va a cobrar a Banrural. ¿Cómo se lo cobra? Resulta que el día después que yo deposité el cheque, ese cheque, digamos que se reúnen en una mesita redonda, vamos a decir, ¿verdad? Se reúnen en una mesa redonda, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, digamos una mesa ovalada, ¿verdad? Varias personas. Por ejemplo, fíjese que aquí tengo a un señor, ¿verdad? O a una dama, ¿verdad? Aquí tengo a otro, o a otra, otra. Y en total tengo a 23 fulanos ahí, que no quise hacer las 23 círculos porque ya no se me va a entender. Pero usted imagínese que hay 23 personas, ¿verdad? Y cada persona representa a un banco del sistema. Por ejemplo, aquí está el que representa a Banrural. Acá está el que representa a BAM. Acá el que representa a Ficosa. Acá está el que representa, ¿qué otro banco hay ustedes? Banco de Crédito. Y aquí está el que representa a GIT, que es el que me va a interesar. Entonces, viene el representante de GIT, ¿verdad? Y sentaditos ahí en esa mesa redonda, ¿verdad? Esa mesita está ahí en el Banco de Guatemala, ¿verdad? Esa reunión se hace en una cámara. Y fíjese que como se hace, o sea, se hace en una habitación, ¿verdad? Pero ellos le llaman cámara, ¿verdad? Mire, solo ganas ahí de molestarnos, de que nos aprendamos más palabras, ¿verdad? Y fíjese que a esa cámara le llaman cámara de compensación. Así se llama, mire. Cámara de compensación. ¿Qué es la cámara de compensación? Es la reunión de todos los bancos para compensar los cheques que fueron pagados. Entonces viene GIT y le dice al representante de Banrural: mire, señor representante de Banrural, fíjese que yo tengo este cheque que Webster depositó, me entregó a mí, GIT, ¿verdad? Me lo entregó y pues yo ya le acredité a él sus 2,000 quetzalitos, entonces hágame favor, págueme mis 2,000. Entonces, el de Banrural recibe el cheque, ¿verdad? Y él sí tiene acceso al sistema, verifica y dice, no, ese cheque no tiene fondos. Entonces viene y le dice al de GIT: mire, señor GIT, qué pena de verdad con usted, pero ese cheque que le dieron no tiene fondos, así es que se lo devuelvo. Y ahora, ¿cómo hacen para hacer la anotación? Allí no hay boletas, ¿verdad? Para engrapar el cheque, porque ese cheque hay que devolvérselo, me lo tienen que devolver a mí. Ese cheque me lo tienen que devolver a mí, entonces hay que estar manipulando el cheque más la otra boleta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le estampan, ¿verdad? Un sello. Le estampan un sello al cheque, ¿verdad? Que dice rechazado, cámara de compensación. Así dice el cheque, ¿verdad? Y así dice el sello, perdón. Ese sello, ¿verdad? Lo estampan en el propio cheque. Entonces ahí lo que está haciendo el banco en este caso es colocar la anotación. Ya vio entonces que no es lo mismo acompañar la anotación que colocar la anotación.
Entonces vamos a decir que se coloca, ¿verdad? Se coloca, ¿verdad? Colocar, ¿verdad? Es por medio del sello de la cámara de compensación y se acompaña por medio de una boleta que entrega el banco. Así sería. Ahí entonces la diferencia entre uno y otro. Bueno, tanto que hablar del cheque, pero yo considero que por lo menos hasta acá hemos logrado platicar de los aspectos más relevantes e importantes del cheque. Entonces, antes de ir a sus preguntas. Bueno, o no sé si alguien tiene alguna duda con relación a esto. Voy a pasar las tres presentaciones, ¿verdad? Despacio para poder, para que puedan ir tomando la captura. Ahorita voy a pasar las otras. Solo quisiera saber si alguien tiene alguna duda o algún comentario, algún aporte. ¿Verdad que si era necesario dedicarle una clase al cheque, verdad? Y no contestar, ¿verdad? Aisladamente preguntas relacionadas al cheque conforme estábamos viendo títulos de crédito. Porque el cheque es un título de crédito bastante extraño, voy a decir. Esto que acabo de explicar solo ocurre con el cheque. Ningún otro título de crédito va a tener esas características. Bueno, ¿qué hemos aprendido entonces el día de hoy del cheque? Por favor, le pido que conforme yo vaya avanzando, tome la captura correspondiente. Así como en este caso, pues le pido tome la captura correspondiente. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy del cheque? Bueno, hay 6 aspectos que usted tiene que conocer del cheque, ¿verdad? Sí y solo sí. Y es que solamente un banco puede ser librado, puede ser girado, puede ser aceptante o puede ser obligado en un cheque. El cheque, para que nazca la vida jurídica, debe cumplirse con 7 requisitos, de los cuales 5 son generales y 2 son especiales. Los cheques, para que el banco o el librado los pueda pagar, necesitan una autorización que puede ser expresa a través de una llamada telefónica o tácita, que es a través del contrato bancario de depósitos monetarios. El cheque únicamente circula a la orden y al portador. No puede circular en forma nominativa, esto por disposición expresa de la ley. La forma del vencimiento únicamente es a la vista y cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta, indica la norma, ¿verdad? Y el cheque puede librarse a cargo de tercero, a propia orden y a propio cargo. Tome la siguiente captura, por favor, y es donde analizamos entonces el plazo para la presentación o pago del cheque. Y vimos que hay 2 clases de plazos, digamos. Un plazo para la presentación, que es del día 1 al día 15, y un plazo que se llama pago extemporáneo, que es del día 16 a los 6 meses. El plazo para presentación, el legislador lo denomina de muchas formas: presentación en tiempo, plazo legal para su presentación o plazo para su cobro. Cualquiera de estos vocablos se refiere a el pago que debe darse del cheque, que fluctúa entre el día 1 y el día 15. El día 16 en adelante, o pago extemporáneo, resulta que únicamente hay obligación del banco de pagar si el cheque no ha sido revocado y si hay fondos. Porque si el cheque ya fue revocado o bien no hay fondos, el banco no paga y no existe responsabilidad alguna por parte del banco, ni existe responsabilidad penal por parte del librador o del creador del cheque, ¿verdad? Ahora bien, dentro del plazo para su presentación puede darse una revocación causal, es decir, que se debe explicar o se debe justificar la revocación. Y solo hay 3
presupuestos de revocación causal, que es el extravío, la sustracción o la adquisición de manera ilícita. Si se da una revocación injustificada o bien se gira el cheque sin fondos o se dispone de ellos antes del día 15, entonces se incurre en el delito de estafa mediante cheque, ¿verdad? Que ya ustedes en sus cursos penales, pues ya habrán estudiado que este delito de estafa mediante cheque es un delito de acción privada, no es de acción pública ni de acción pública dependiente de instancia particular, no, ¿verdad? Este es de acción privada, así como los delitos contra el honor, de acción privada. Acá, en la sustanciación de este proceso, no hay ministerio público, porque el ministerio público, pues, es el ente investigador para delitos de acción pública o delitos de acción pública dependientes de instancia particular. Por ser un delito de acción privada, pues, no hay ministerio público y el sujeto pasivo del delito, es decir, la persona que fue objeto del delito, es la que va a iniciar su persecución en su calidad de querellante exclusivo. Perdón ustedes, es que ahí pasó un avión. Entonces acá la víctima o agraviado, ¿verdad? Que ya sabemos que víctima, bueno, aquí sería la víctima o agraviado, ¿verdad? Ahí las diferencias ustedes las encuentran en el 117 del Código Procesal Penal. Pero la víctima o agraviado podrán iniciar, ¿verdad?, la persecución en su calidad de querellantes exclusivos, ¿verdad? Porque el querellante adhesivo es nada más para coadyuvar al Ministerio Público en los delitos que ya indicamos, ¿verdad? Bueno, pero eso ustedes ahí en penal lo vieron ahí bastante con mucha profundidad, ¿verdad? ¿Qué más? Resulta que si el cheque, bueno, pues yo voy a cobrarlo y no tiene fondos, ¿verdad? Entonces yo puedo protestar ese cheque. Si no quiero protestarlo, el Código de Comercio me autoriza, mediante un acto que suple el protesto, que sea anotado. ¿Quién anota el cheque? El banco, ¿verdad? Ya sea que la anotación la coloque en el cheque, ¿verdad? Esto es por medio de la Cámara de Compensación cuando el cheque es cobrado por otro banco, o bien porque me acompaña la anotación porque yo personalmente cobré el cheque. Y le pido que si quiere tomar la captura de cómo funciona la cámara de compensación, pues lo pueda tomar. Muy bien, entonces me cuentan si tienen alguna duda, algún comentario o algún aporte. Lic, buenas noches. Buenas noches, Karina. Fíjese, Lic, de que yo esperé a ver esta clase para sacarme de unas dudas. Perdone mi ignorancia, a mí me tocó cabal el cheque. Pero fíjese que yo sí estoy bien confundida con el inciso B, donde dice a propio cargo, a cierto tiempo vista, nominativo y con protesto. Mi pregunta es, en el inciso B yo ya no tengo que hablar del cheque, no que de la letra de cambio que usted nos está pidiendo allí. Sí. O sea que si en el inciso a mí me tocó el cheque, entonces sí yo voy a hacer la introducción, investigar acerca del cheque. Ya en el inciso B yo voy a hacer el caso hipotético de la letra de cambio con el aval que se libra a la fecha que usted dice ahí, a propio cargo, nominativo y así, pero es la letra de cambio, ¿verdad? Correcto. Ah, bueno, muchas gracias. Para servirle, Marina, no tenga pena. No sé si alguien más tiene alguna duda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luis. Solo con un comentario para salir de una duda. En una ocasión se hizo un protesto de cheque, el cual había sido rechazado y lo devolvieron, pero no le adherieron ni una boleta, sino que en el banco lo que hicieron fue hacerle la anotación en la parte de atrás del cheque, ¿verdad? Entonces no sé si obviamente es
no solo la cámara de compensación puede anotar en la parte de atrás del cheque, sino que obviamente van a ser también otras maneras que se pueden dar. Sí, fíjese que sí. También se puede hacer mediante un sello que el mismo banco ponga. Esto a partir del año 2020, con la reforma del 6-2020, creo yo. Ahorita le voy a decir con qué reforma es que ya los bancos lo pueden hacer. Sí, con el decreto 6-2020, ¿verdad? Que se crea la institución del truncamiento de cheque. Entonces ya se permite justamente que también el banco acompañe. Ya se permite también que el banco acompañe. Correcto, mi estimado Luis. Gracias por compartir su experiencia. Gracias, licenciado. Alejandra nos pregunta si hay clases la otra semana. Ustedes, perdonen mi ignorancia, ¿verdad? Pero, ¿qué hay la otra semana, pues? Perdonen, oyen. Exámenes, licenciado. Tenemos exámenes lunes y martes. No, lunes y miércoles. ¿Perdón? Empiezan los parciales. Lunes y miércoles tenemos parcial. Sí, pues no, entonces no vamos a tener clases ni lunes ni miércoles, ¿verdad? Sí, entonces no, si la otra semana, pero fíjense ustedes que vamos a ver. Bueno, entonces no hay clases, si es así, pues no hay clase, ¿verdad? Solo quiero ver aquí una cuestioncita. Licenciado, y así porque Vale. ya van a empezar los parciales, ¿cree usted que va a dar tiempo a ver la cédula hipotecaria? No nos va a dar tiempo. No, ¿verdad? No. Definitivamente. No nos da tiempo de verla ahorita antes, ¿verdad? Pero sí la vamos a ver, ¿verdad? Solo voy a verificar aquí, vamos a ver, aquí tengo el calendario. Denme un segundito. Y regresando de vacaciones, ya tenemos, ya es el examen de mercantil, ¿verdad? Bueno, entonces sí, no tendríamos clase, ¿verdad? Ni el lunes, ni el miércoles, si hay examen ese día. ¿Verdad? Entonces no hay problema. Lo que les pediría yo tal vez es estar pendientes de las comunicaciones, ¿verdad? A través de Classroom, ¿verdad? Sí, 18 de abril, vamos a ver. Sí, pues. Sí, así sería entonces. Así sería. Ya después del parcial, por supuesto que vamos a continuar viendo los demás títulos de crédito, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Dice, ¿entraría hasta esta clase? Sí, entraría hasta esta clase para el parcial. Melissa dice, Lick, disculpe con respecto al trabajo, a mí me tocó la carta de porte. Mi duda es, ¿ahí aplica el procedimiento de reclamo ya que el título no incorpora dinero? ¿O es demanda para su cobro? Cualquiera de las dos. Ahí, si usted ya investigó, usted va a ver que, es carta de porte. Perdón, sí, carta de porte. Sí, pues, acá, sí, ahí usted puede, procedimiento ya que reclamo, ya que el título no incorpora dinero o es demanda para su cobro. Aquí el licenciado Alegría ya les había indicado que tienen que hacer una demanda, ¿verdad? ¿Sí, Nieves? Buenas noches, licenciado. Tal vez, no sé si ya respondió. ¿Se recuerda que en una clase usted dijo que nos iba a decir que cómo, si uno presentaba el testimonio o el... Excelente, sí. Sí, respuesta. Sí, tiene razón, Nieves, muchas gracias. Tiene razón. ¿Con qué título ejecuto, verdad? Después de haber realizado el protesto. El artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil en su numeral cuarto me dice que es testimonio y el Código de Comercio en el 1039 me dice que es copia legalizada.
Bueno, vamos a hacer una interpretación en atención a la jerarquía de las normas, y cuando lo hacemos en relación a la jerarquía de las normas, pues no hay solución porque ambas normas son de rango ordinario. Opción 1. Opción 2, ¿verdad? Cuando hay antinomia, ¿verdad? Opción 2 es que yo voy a verificar la especialidad de la norma, porque la norma especial prevalece sobre la norma general. ¿Cuál es la norma especial acá? La que dice la del Código Procesal Civil y Mercantil o la del Código de Comercio. El problema está en que las dos normas son especiales. ¿Por qué? Porque para el mercantilista la norma especial es el Código de Comercio, porque ahí está regulado todo lo relacionado a los comerciantes. Pero para un procesalista la norma especial es el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, digamos, el principio de especialidad tampoco nos ayudaría. Entonces nos tendríamos que ir al principio cronológico, a través del cual se establece que la norma posterior prevalece sobre la norma anterior. Si usted verifica la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Civil y Mercantil entró en vigencia el 1 de julio de 1964. Repito, ¿cuándo entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil? El 1 de julio de 1964. ¿Y cuándo entró en vigencia el Código de Comercio? El 1 de enero de 1971. Repito, ¿cuándo entra en vigencia el Código de Comercio? El 1 de enero de 1971. Por lo tanto, ¿cuál de las dos normas es más moderna, digamos, o cuál norma prevalece? ¿Cuál es, digamos, qué norma es la que debe prevalecer? ¿La del Código Procesal Civil y Mercantil o la del Código de Comercio? Correcto, la del Código de Comercio, porque el Código de Comercio entró en vigencia en el 71, es decir, es más moderna la norma del Código de Comercio. Por lo tanto, respuesta, ¿con qué voy a demandar? Con copia legalizada. Ese es mi título ejecutivo. Muchas gracias, Nieves, por el recordatorio. Bueno. Perdone que lo interrumpa. ¿Sí? Es que yo me crucé. Entonces, si un código es de fecha más antes, es el que se pone primero. O sea, el código Procesal Civil y Mercantil entró el 1 de julio de 1964 y el Código de Comercio el 1 de enero de 1974. Por ende, como es más reciente, se toma el Código de Comercio. Correcto. Gracias. Solo que es 1971. Ah, perdón. Sí, en 1971. Fue publicado el 30 de enero del 70, pero pasó todo un año, ¿verdad? Para que entrara en vigencia, y entró en vigencia el 1 de enero del 71, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si no hubiera ninguna otra duda, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Y entonces sería de vernos ya cuando se reanude nuevamente en la clase, ¿verdad? O cuando se reanuden nuevamente las clases después de los exámenes y todo. Les deseo entonces feliz noche y muchas gracias, Alejandra, y también para ustedes felices vacaciones, ¿verdad? Espero que puedan disfrutar, puedan descansar, ¿verdad? Uno a veces no se detiene, ¿verdad? Ustedes, y eso muchas veces realmente no permite que uno también pues pueda disfrutar, ¿verdad? De algunos aspectos relevantes de la vida que también son parte integral, ¿verdad? De ese completo bienestar, ¿verdad? Que uno necesita. Les deseo entonces lo mejor, éxitos en sus actividades. Por favor, cualquier duda nos pueden escribir al correo, ¿verdad? Al correo del licenciado Alegría, ¿verdad? Ahorita les voy a decir cuál es el correo. Cualquier duda, por favor, no vayan a... Ese correo del licenciado Alegría lo revisa todos los días. Y entonces, por favor, las dudas... Vamos a ver, ahorita les digo cuál es el correo. Es victor.alegría
victor.profesor.usac.edu.gt. Lo voy a volver a repetir. Todo minúscula, ¿verdad? victor.alegría profesor.usac.edu.gt. Les deseo entonces una bendecida noche. Me da mucho gusto saludarles y éxitos en todo. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Excelente cátedra. Muchas gracias.